Te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un relato espiritual, narrado desde el más allá, con la voz de un hombre que, como tú y como yo, un día creyó en el amor incondicional, hasta descubrir que ese mismo amor lo llevaría a la muerte. Hoy, Mateo Álvarez me confió, a través de la mediumnidad, la verdad de su historia psicografiada. Una historia de traición y de vida después de la muerte que te dejará sin aliento. No es ficción, es un mensaje del más allá. Un testimonio de un espíritu que desea ser escuchado. Comenta abajo con un número para que sepamos que estás aquí y comparte este video con alguien especial, porque lo que vamos a revelar puede cambiar tu forma de ver el amor, la confianza y la eternidad. Lo recuerdo como si el viento aún trajera aquel olor de madrugada húmeda, el último día que respiré. Medellín amanecía envuelta en un manto de nubes bajas, y la luz dorada se filtraba tímidamente entre las montañas. Yo, Mateo Álvarez, me acerqué a la ventana sintiendo una extraña premonición, casi imperceptible, como si el mundo espiritual me susurrara una advertencia velada. En ese instante, todavía no sabía que aquel sería el día en que mi historia real adaptada se fundiría con la eternidad. De haberlo sabido, habría abrazado a mi madre más tiempo. Habría mirado más hondo a los ojos de quien decía amarme. El barrio despertaba lentamente. El sonido distante de motocicletas se mezclaba con el canto de los pájaros y el aroma a pan fresco que llegaba de la panadería de la esquina. Todo parecía tan cotidiano, tan seguro, que sería impensable imaginar que estaba a punto de vivir la última página de mi vida terrena. Esa mañana cargaba conmigo la ilusión de que el amor me protegía, sin saber que la historia de traición ya estaba escrita mucho antes. Hoy, desde el más allá, comprendo cómo la mediumnidad me permite revisitar esos detalles, cada color, cada olor, cada silencio cargado de señales. Al vestirme, reparé en que el cielo estaba más gris de lo habitual, como si una cortina densa se cerrara sobre la ciudad. En el mundo espiritual entendí después que ciertas mañanas llevan presagios, pero en vida simplemente lo llamamos mal clima. Era como si el propio paisaje quisiera advertirme. Algo se perdería ese día. Este relato del más allá no es solo para que sepan cómo morí, sino para que entiendan cómo las señales siempre nos rodean, aunque elijamos ignorarlas. Me senté a la mesa para desayunar y noté la ausencia de mensajes de Isabela. Siempre me enviaba una frase corta o un corazón por la mañana. Me pareció extraño, pero aparté el pensamiento, atribuyéndolo a un sueño atrasado. No sabía que la ausencia de un gesto de amor era el primer paso de una historia espiritual impactante que cambiaría mi existencia. Hoy entiendo que aquel silencio fue más ruidoso que cualquier palabra. Ahora, como espíritu que encontró voz a través de esta historia psicografiada, puedo decir que cada segundo de ese día quedó grabado como un bordado de luz y sombra. No fue solo el último día en que respiré, fue el día en que el velo entre la vida y la muerte comenzó a rasgarse frente a mí. Y aunque el aire aún llenaba mis pulmones esa mañana, mi alma ya presentía que la vida después de la muerte me esperaba, paciente, al caer la noche. Cuando pienso en Isabela Torres, mi corazón espiritual todavía siente el calor que antes me envolvía. La conocí una tarde de abril, en un café antiguo del centro de Medellín, donde el aroma de café recién molido se mezclaba con el sonido suave de un bolero. Su sonrisa, tan espontánea, parecía llevar la promesa de que mi vida adquiriría un sentido mayor. En ese momento, nunca imaginé que esa historia de amor se convertiría en una historia de traición destinada a ser contada como un relato espiritual. Isabela tenía una forma dulce y al mismo tiempo firme de hablar, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida para tocar mi corazón. Entre sorbos de café y risas tímidas, sentí que no era solo una mujer, parecía un alma antigua que había regresado para caminar a mi lado. El relato del más allá que hoy comparto no oculta que,
en aquel momento, yo creía haber encontrado el amor que atravesaría la vida y la muerte. Tal vez por eso me cegué a las señales que un espíritu más atento habría notado. Nuestros primeros meses fueron un tejido perfecto de recuerdos hermosos, paseos por el barrio Laureles, cartas escritas a mano, promesas susurradas bajo la luz amarilla de faroles antiguos. Esa era mi historia real adaptada al romance que siempre soñé vivir. No veía solo a Isabela, veía un futuro entero moldeado por nuestras manos. Hoy, desde el mundo espiritual, veo cómo ciertas uniones se forman no para eternizar la felicidad, sino para cumplir destinos ocultos. Recuerdo el día en que me dijo, mirándome profundamente a los ojos, que estaría conmigo hasta el último suspiro. Esa frase, tan cargada de afecto, hoy resuena en mi alma como una ironía amarga. La vida después de la muerte me enseñó que no siempre las palabras son puentes hacia la verdad. Muchas veces son muros para ocultar intenciones oscuras. Pero yo, entregado al amor, veía en ella solo a la mujer que Dios había enviado para mí. Si hubiera sabido que ese amor intenso se transformaría en la hoja que cortaría el hilo de mi vida, quizá habría caminado por otra calle aquel día en que la conocí. Pero no lo elegí así. Y fue de esa elección que nació esta historia espiritual impactante que hoy, mediante la mediumnidad, traigo para ti. No para que temas al amor, sino para que lo veas con ojos de alma, atentos tanto a la luz como a las sombras. El amor, cuando es puro, ilumina, pero cuando se contamina, proyecta sombras que pocos tienen el valor de enfrentar. Así empezó a cambiar mi historia con Isabela. Pequeñas cosas, casi imperceptibles, comenzaron a pesar en nuestro día a día. Una mirada perdida, respuestas secas, un teléfono que vibraba en el silencio de la madrugada. En aquel entonces, preso de la ilusión, me decía que todo era fruto del cansancio. Hoy, en esta historia espiritual, veo que era el inicio de la trama que me llevaría a la muerte. Recuerdo un fin de semana en que desapareció bajo el pretexto de visitar a una tía enferma. Lo creí sin cuestionar, porque el amor que sentía me impedía desconfiar, pero desde el mundo espiritual, al revisar esa escena, entendí que en ese instante la historia de traición ya tomaba forma. Era como si el guión de mi vida real, adaptada, estuviera siendo escrito por manos ajenas, mientras yo solo interpretaba un papel de ingenuidad. Las llamadas misteriosas se hicieron frecuentes. Atendía solo en otra habitación, y al volver, su semblante era frío, distante, como si su alma estuviera en otro lugar. Yo intentaba reavivar la llama con gestos de cariño, pero la suya ya iluminaba otros caminos. Este relato espiritual que hoy comparto no busca despertar ira, sino mostrar cómo la mediumnidad revela con claridad lo que en vida nos negamos a ver. También noté que evitaba hablar del futuro. Antes soñábamos con viajes, hijos, proyectos. Ahora desviaba la mirada o cambiaba de tema. En el fondo, mi alma presentía que algo iba mal, pero el corazón, temeroso de la pérdida, prefirió callar. En la narrativa del más allá, entiendo que el silencio del espíritu siempre es más honesto que las palabras del cuerpo. Esas sombras no surgieron de repente, eran semillas plantadas mucho antes, regadas por la mentira y la ambición. Y yo, ciego por el afecto, no vi que caminaba junto a alguien que, un día, sería capaz de arrancarme la vida. Esta historia psicografiada es el espejo de una lección. No todo amor que se ofrece es luz, y no toda persona que comparte tu camino merece quedarse en él. Era una noche común para cualquiera que la viera desde fuera, pero dentro de mí había un nudo que no sabía explicar. El cielo de Medellín estaba cargado y la llovizna golpeaba el vidrio de la ventana como queriendo avisarme de algo. Isabela me invitó a cenar en casa, diciendo que quería prepararme mi comida favorita. Yo, sin saber que la historia de traición llegaría a su punto más cruel, acepté con una sonrisa. Hoy, desde el más allá, entiendo que aquella invitación fue el primer acto de mi sentencia. Mientras ella cocinaba, noté un silencio inusual. El sonido de los cubiertos golpeando contra la olla parecía resonar
como un reloj que contaba mis últimos instantes. No había cariño en su mirada, solo una atención distante, calculada. Mi alma, aún encarnada, quiso huir de ese momento, pero el cuerpo permaneció atrapado en la ilusión de que el amor seguía intacto. Este relato espiritual es la prueba de que la vida después de la muerte no borra el sabor amargo de la decepción. Terminamos la cena y ella sirvió un vino. Recuerdo haber observado cómo sus dedos temblaban levemente al llenar la copa. Pensé que era emoción, pero era el peso de la culpa que ya cargaba. Cuando el líquido tocó mis labios, no percibí el veneno oculto en su calidez. Esta narrativa desde el más allá me permite hoy revivir cada detalle. El sabor dulce, el leve ardor y el extraño mareo que se instaló en segundos. Miré a Isabela y vi una sonrisa que jamás había visto antes, una sonrisa fría, casi imperceptible, que atravesó mi corazón como una cuchilla. Quise preguntar qué estaba pasando, pero mi voz ya no respondía. La vista comenzó a nublarse y el mundo a mi alrededor se distorsionaba, como si un velo estuviera siendo corrido entre mí y la realidad. En ese instante, comprendí que algo mucho más grande se acercaba. La puerta a la vida después de la muerte. Caí, sintiendo el suelo frío contra mi cuerpo, y escuché sus pasos alejándose. Ningún grito, ninguna llamada de auxilio. Solo la respiración tranquila de quien acaba de cumplir un acto planeado. Mi último pensamiento en vida fue el rostro de mi madre, y por eso esta historia psicografiada no es solo sobre muerte, sino sobre el amor y la traición que definen el destino de un alma. Cuando desperté en el mundo espiritual, aún confundido, imaginé que mi muerte había sido fruto del azar, un trágico momento de debilidad física. Sin embargo, la mediumnidad que me permite narrar esta historia psicografiada reveló una verdad cruel. Mi partida había sido cuidadosamente orquestada. Isabela y Ricardo, el hombre que un día consideré amigo, no solo compartían secretos, sino que trazaban juntos un destino donde yo sería eliminado. La historia de traición no nació la noche en que morí, sino en encuentros secretos mucho antes. Pude verlos, como si una película se desarrollara ante mí, reunidos en un café apartado del centro. Hablaban en voz baja, pero sus intenciones eran tan pesadas que casi hacían denso el aire. Entre tazas y miradas cómplices, discutían sobre seguros de vida, sobre documentos que debían firmarse y sobre cómo mi ausencia abriría puertas a una vida cómoda para ellos. En la narrativa del más allá, comprendí que mi vida real, adaptada, se había transformado en moneda de cambio para la ambición. Ricardo, con su forma persuasiva, sugirió el método. Isabela, vacilante al principio, se dejó seducir por la promesa de libertad y riqueza. Así comenzaron a escribir mi sentencia. Este relato espiritual es la prueba de que la vida después de la muerte no nos aleja de las tramas humanas, pero nos permite verlas con una claridad cortante. Cada gesto, cada conversación, cada mensaje intercambiado, ahora cobraba sentido. También vi cómo ensayaba gestos para no levantar sospechas, abrazos calculados, sonrisas en el momento preciso, mensajes cariñosos enviados poco después de conversar con él. Todo era parte de un teatro macabro, cuyo guión yo desconocía. Sin embargo, en el plano espiritual ya no hay cortinas, todo se expone a la luz de la verdad, y la traición deja de ser solo un acto para convertirse en una marca profunda en el alma. Hoy, al compartir esta historia espiritual impactante, no busco venganza, busco entendimiento. Porque en el mundo espiritual aprendemos que incluso los planes más oscuros contienen lecciones ocultas. Y quizá la mayor de todas sea que el amor, cuando se contamina con ambición, puede convertirse en el instrumento más afilado para cortar el hilo de la vida. La noche en que mi vida terminó parecía, a simple vista, común. Lloviznaba sobre las calles de Medellín, mientras el sonido distante de los coches se mezclaba con el aroma a tierra mojada. Isabela me esperaba con la mesa puesta, una escena que me hizo creer por un instante que el amor
aún vivía allí. No sabía que ese momento sería recordado en el mundo espiritual como el instante en que el hilo invisible que me ataba a la vida fue cortado. Esta historia psicografiada lleva en cada detalle la fuerza de esa despedida inesperada. El plato que preparó tenía el sabor de mi infancia. Cada bocado traía recuerdos de días tranquilos, sin imaginar que, junto al condimento, había un veneno silencioso que ya recorría mi cuerpo. El vino, servido con un cuidado casi teatral, fue el último telón antes del acto final. Hoy, en esta narrativa del más allá, entiendo cómo incluso los gestos más simples pueden ser el escenario de una historia de traición. Sentí el calor subir por mi rostro, un leve hormigueo en las manos y la respiración volviéndose pesada. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondieron. Los sonidos comenzaron a distorsionarse, como si estuviera sumergido en agua. La vida después de la muerte se acercaba como una marea inevitable, y ya podía sentir que algo dentro de mí se apagaba lentamente. Isabela me observaba en silencio. No había desesperación, no había prisa por buscar ayuda, solo aquella mirada distante, como quien contempla el final de un espectáculo esperado. Con la mediumnidad que hoy me permite contar esta historia espiritual impactante, veo con claridad que esa mirada fue la última señal humana que recibí antes de cruzar la frontera. Cuando mi visión se oscureció, sentí un desprendimiento súbito, mi cuerpo quedó atrás, pesado, y me vi de pie, observándome a mí mismo en el suelo. Era el comienzo de mi relato espiritual, la prueba de que la muerte no es silencio, sino transformación. Y en ese instante fatal, entendí que mi viaje apenas comenzaba. No hubo oscuridad total, como muchos imaginan. Por el contrario, desperté envuelto en una penumbra suave, como si estuviera entre dos mundos. A mi alrededor, el silencio no era vacío, era denso, lleno de una presencia que aún no comprendía. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo tendido, inerte, y el impacto me atravesó como una cuchilla fría. Esta historia psicografiada empieza, en verdad, en ese momento en que comprendí que la vida después de la muerte no es solo una creencia, es realidad. Intenté llamar a Isabela, pero descubrí que mi voz no atravesaba el aire. Era como si mis palabras fueran solo pensamientos flotando sin destino. Caminé hacia la puerta, pero mis pies no tocaban el suelo. Me deslizaba. En esta narrativa del más allá, entendí que mi cuerpo físico ya no me pertenecía, y lo que quedaba de mí era solo conciencia, cargando las marcas de la historia de traición que acababa de cumplirse. La penumbra tenía una extraña belleza. No era amenaza, pero tampoco paz. A lo lejos vi pequeñas luces, como luciérnagas, que parecían observarme. No existía el tiempo. Cada segundo podía ser una eternidad. Era el umbral donde el espíritu decide si aferrarse al mundo que dejó o entregarse al nuevo camino. El relato espiritual que comparto es el registro puro de ese despertar sin retorno. Mi primera reacción fue negar. Quise creer que estaba soñando, que despertaría a la mañana siguiente con el sol entrando por la ventana, pero, como una ola fría, la certeza me invadió. Estaba muerto. La mediumnidad que hoy sustenta esta narrativa me muestra que, en ese instante, muchos espíritus permanecen atrapados, incapaces de aceptar su nueva condición. Fue entonces cuando sentí una mano invisible en mi hombro, firme y serena. Una voz grave, pero acogedora, resonó detrás de mí. «Calma, Mateo. Todo quedará claro». Ese fue el inicio del contacto con quien se convertiría en mi guía en el mundo espiritual, y quien me ayudaría a transformar mi dolor en comprensión. Y así, mi despertar en la penumbra abrió el camino hacia revelaciones que lo cambiarían todo. Fue extraño darme cuenta de que, en el instante en que dejé mi cuerpo, comencé a oír voces que antes no existían para mí. No eran sonidos físicos, eran como pensamientos que venían de afuera, penetrando directamente en mi alma. Algunas eran suaves y amorosas, como el susurro de una madre, mientras que otras tenían un tono firme,
como de quien sabe que ha llegado el momento de conducirme. Esta historia psicografiada guarda, en ese momento, la marca de mi verdadera conexión con el mundo espiritual. La primera voz clara que reconocí fue la de un hombre mayor, profunda y pausada. «Mateo, no tengas miedo, estás a salvo», decía. Al girarme, vi una figura serena, vestida con ropas sencillas y un sombrero gastado por el tiempo. Su rostro llevaba las líneas de la sabiduría y una mirada que penetraba más allá de la apariencia. En la narrativa del más allá, lo presento como don Ernesto, mi guía y protector, cuya presencia fue el primer bálsamo en medio del impacto de la historia de traición que había vivido. Me explicó que muchas de esas voces pertenecían a espíritus que me acompañaban desde antes de mi nacimiento, pero que, mientras estaba encarnado, no podía oírlas. El amor y la traición, Mateo, forman parte del aprendizaje, me dijo. Y sus palabras parecían venir no solo de su boca, sino de un lugar profundo y eterno. La vida después de la muerte me mostraba, allí mismo, que cada paso dado en el mundo físico es observado por ojos que rara vez percibimos. Otras voces se presentaron. Algunas eran familiares, de parientes que habían partido antes que yo. Otras desconocidas, pero cargadas de una energía de compasión. Me rodeaban como un coro silencioso, ofreciéndome fuerzas que no sabía que necesitaba. Este relato espiritual demuestra que la muerte no nos aísla, al contrario, nos devuelve al diálogo con aquellos que siempre han estado cerca, invisibles. Don Ernesto extendió la mano y dijo, «Ahora necesitas escuchar más que hablar». Así aprendí que, en el mundo espiritual, el silencio es un portal y las voces son puentes. Y, a medida que las escuchaba, comprendía que mi historia espiritual impactante apenas comenzaba a revelarse, y que las respuestas sobre mi muerte llegarían, pero solo en el momento adecuado. Don Ernesto me llevó a un lugar que no se parecía a nada que conociera en la tierra. Era un espacio amplio, sin paredes, donde el suelo parecía hecho de luz suave, y el cielo era una inmensidad de colores en movimiento. Allí, me dijo, pasaría por mi juicio interior, no ante jueces ni tribunales, sino ante mí mismo. Esta historia psicografiada lleva el peso de ese momento, pues fue allí donde percibí la profundidad de mis elecciones. Comenzaron a surgir imágenes a mi alrededor, no como recuerdos comunes, sino como si reviviera cada instante de mi vida. Sentí nuevamente el calor del abrazo de mi madre, el sabor de las victorias y la amargura de los errores. Cada acto de amor brillaba como oro, cada acto de descuido arrojaba sombras sobre el escenario. En la narrativa del más allá, comprendí que la historia de traición que puso fin a mi vida no era el único capítulo importante. Mi propia postura ante la vida también estaba bajo análisis. Vi momentos en los que podría haber actuado con más atención, señales que ignoré, personas a las que herí sin darme cuenta. La vida después de la muerte me mostraba que, incluso siendo víctima, yo también tenía lecciones que aprender. No había condena, solo claridad, y esa claridad quemaba más que cualquier castigo humano podría causar. Don Ernesto me dijo, «Mateo, la mediumnidad que ahora te permite hablar no es solo para relatar tu dolor, sino para enseñar a otros a vivir con más conciencia». Sus palabras eran como un bálsamo y una orden al mismo tiempo. Sentí que mi relato espiritual no sería solo una narración de sufrimiento, sino una guía para que otros no repitieran mis errores. Al final, entendí que el juicio interior no busca culpables externos, sino que despierta al espíritu a su propio papel en su historia espiritual impactante. Y, con ese entendimiento, acepté que mi viaje continuaría, no más como víctima de un crimen, sino como aprendiz de un camino mucho más grande que cualquier vida terrenal podría ofrecer. Después del juicio interior, don Ernesto dijo que era hora de ver la verdad completa. Me condujo por un sendero hecho de neblina brillante, donde las escenas de mi pasado comenzaron a alinearse como piezas de un rompecabezas. Fue entonces cuando percibí que el mundo espiritual no oculta nada.
Todo lo que se hace, se piensa o se siente se vuelve visible. Esta historia psicografiada llega aquí a un punto crucial, el momento en que descubrí cada detalle del plan que acabó con mi vida. Vi a Isabela y Ricardo reunidos en distintos lugares, un apartamento alquilado en secreto, mesas de restaurantes discretos, encuentros rápidos en coches estacionados en calles desiertas. Cada conversación era clara para mí, como si estuviera a su lado escuchando. Hablaban del seguro de vida, inventaban historias para justificar mi futura ausencia y planificaban cada paso con frialdad. La narrativa del más allá revelaba, sin piedad, la magnitud de la historia de traición. También observé las transacciones bancarias, el llenado de documentos falsos, la manipulación de testigos. Era un juego bien ensayado, y yo, sin saberlo, era la pieza principal. La vida después de la muerte me mostró que ninguna mentira sobrevive a la luz de la verdad, y que toda trama, por más bien construida, un día se deshace ante la mirada del espíritu. Al ver todo, mi corazón espiritual oscilaba entre el dolor y la liberación. Dolía constatar cómo el amor que ofrecí fue usado como arma contra mí, pero también había alivio, porque esa revelación significaba que ya no cargaría con dudas sobre lo sucedido. Este relato espiritual no solo cuenta mi muerte, sino que también muestra cómo la mediunidad puede exponer la oscuridad para que otros aprendan. Don Ernesto puso su mano en mi hombro y dijo: «Ahora lo sabes todo. Lo que hagas con esta verdad determinará tu camino de aquí en adelante». Fue así como entendí que mi historia espiritual impactante no terminaba con la revelación de la verdad. Apenas estaba ganando la fuerza necesaria para seguir adelante, guiando a quienes aún viven. Si algo atravesó mi alma recién desencarnada, como una hoja de dolor, fue oír el llanto de mi madre. María Teresa, con sus cabellos ya plateados y sus manos gastadas por el trabajo, estaba sentada en la sala, sola, con el rostro oculto entre los dedos. Sus oraciones subían como un clamor al cielo, pidiendo respuestas que aún no podía recibir. Esta historia psicografiada carga aquí con el peso más humano y más puro que he sentido, el amor de una madre que ha perdido a su hijo. Desde el plano espiritual, pude sentir cada vibración de su tristeza, como olas que atravesaban mi ser. Repetía mi nombre, llamándome como cuando era niño, y sus lágrimas caían sobre una fotografía mía. En la narrativa del más allá, comprendí que el vínculo entre madre e hijo no se rompe ni con la muerte, al contrario, se intensifica. El amor y el dolor se entrelazan como raíces que siguen creciendo bajo la tierra. Vi a mi madre revivir cada recuerdo, mi primer día de escuela, los cumpleaños sencillos, las noches en que velaba mi sueño. Ahora, todo parecía haberse transformado en ausencia. La historia de traición que me arrebató la vida no solo me hirió, sino que abrió en ella una herida que el tiempo terrenal quizá nunca sane. La vida después de la muerte me mostró que las lágrimas de una madre tienen un peso especial en el mundo espiritual, mueven fuerzas que ninguna otra oración alcanza. Encendió una vela frente a un pequeño altar, junto a la imagen de la Virgen María. Susurró palabras de entrega, pidiéndole a Dios que cuidara de mí donde quiera que estuviera. Esa escena se grabó en mi alma como un juramento eterno. Este relato espiritual revela que, incluso en el silencio de la pérdida, la fe de una madre es un puente luminoso que nos alcanza, sin importar cuán lejos estemos. Me prometí a mí mismo, allí, que haría todo lo posible para aliviar su sufrimiento. Mi historia espiritual impactante no podía terminar sin que ella supiera que yo seguía vivo, no en el cuerpo, pero sí en el espíritu. Y así, en ese instante, nació en mí el deseo de encontrar una manera de enviarle un mensaje desde el más allá. El día de mi funeral amaneció con un cielo gris y pesado, como si la propia ciudad llorara en silencio. Yo estaba allí, de pie, observando mi cuerpo dentro de aquel ataúd sencillo, rodeado de coronas de flores cuyo perfume se mezclaba con el olor húmedo de la tierra.
No había frío ni calor para mí, solo una extraña sensación de estar presente y ausente al mismo tiempo. Esta historia psicografiada guarda, en este momento, un retrato fiel de cómo el espíritu percibe la despedida física. Vi a personas acercarse para mirar mi rostro por última vez. Algunas lloraban con sinceridad, otras tenían lágrimas secas, forzadas para encajar en el papel social de un velorio. La narrativa del más allá me mostró que el duelo, muchas veces, es un escenario donde las máscaras se multiplican. Pude sentir el amor genuino de algunos y la indiferencia fría de otros, como corrientes opuestas cruzando el mismo río. Mi madre estaba sentada en la primera fila, con las manos apretando un rosario. Sus ojos rojos delataban noches sin dormir. Murmuraba oraciones, y cada palabra parecía envolverme como una manta invisible. En este relato espiritual, percibo cómo la fe es capaz de atravesar cualquier barrera entre la vida y la muerte, manteniendo viva la conexión entre dos almas. Entre los presentes, mis ojos espirituales encontraron a Isabela. Vestía de negro, el rostro impasible, los gestos calculados. Ninguna lágrima cayó, ningún rastro de arrepentimiento pasó por su expresión. La vida después de la muerte me permitió sentir no solo su frialdad, sino también la satisfacción oculta que llevaba en silencio, un eco de la historia de traición que ayudó a escribir. Cuando el sacerdote pronunció las últimas palabras y la tapa del ataúd se cerró, sentí que una parte de mi presencia en la tierra se disolvía. Pero, al mismo tiempo, crecía dentro de mí la certeza de que mi historia espiritual impactante aún estaba lejos de terminar. Había verdades que decir, señales que enviar y justicia que cumplir. No la justicia de los hombres, sino la que nace en la eternidad. Si hubo algo que me hirió más que el instante de la muerte, fue la frialdad que vi en los ojos de Isabela durante mi velorio. Mientras mi madre sollozaba y los amigos cercanos se abrazaban para contener las lágrimas, ella permanecía inmóvil, como una estatua de mármol. Ni un temblor en la voz, ni un gesto de cariño al acercarse al ataúd. Esta historia psicografiada guarda, aquí, un registro claro de que el amor, que yo creía eterno, había muerto mucho antes que yo. Desde el mundo espiritual, pude observar hasta los detalles más sutiles, la forma en que miraba discretamente el reloj, como si quisiera que todo terminara pronto, la manera en que respondía mecánicamente a las condolencias, sin emoción. La narrativa del más allá revela que el cuerpo puede fingir luto, pero el espíritu jamás logra ocultar lo que siente, y el espíritu de ella estaba distante, indiferente, como si nada de aquello tuviera que ver con ella. Vi, incluso, momentos en que Isabela se apartaba para hablar por teléfono. Su voz cambiaba, se volvía suave, hasta cómplice, cuando hablaba con Ricardo. La vida después de la muerte me permitió percibir que ni siquiera ante mi partida detuvieron su trama. Esta historia de traición no conocía pudor, y eso me hizo comprender que el apego a la materia puede corromper cualquier lazo humano. Me preguntaba, mientras la observaba, ¿cómo pude amar a alguien que, en el fondo, jamás se preocupó verdaderamente por mí? La mediumnidad que ahora me da voz muestra que muchos, en la vida terrenal, se dejan encantar por gestos y palabras, ignorando las señales silenciosas. Este relato espiritual no es solo mío, es una advertencia para que otros no permitan que la indiferencia sea confundida con fortaleza. Cuando el entierro terminó y todos comenzaron a dispersarse, Isabela fue la primera en marcharse. No miró atrás, no se despidió de mi madre, no dejó ninguna flor sobre mi tumba. Fue en ese momento cuando sentí, de manera definitiva, que el amor y la traición se habían entrelazado en mi historia espiritual impactante, y que mi misión, a partir de allí, sería hacer que la verdad llegara a todos, costara lo que costara. Tras el funeral, sentí que mi presencia en el mundo espiritual comenzaba a afianzarse. Ya no estaba preso de la confusión de los primeros momentos. Ahora, una nueva llama crecía en mí, el llamado a la justicia divina.
No hablo de la justicia de los hombres, que puede ser engañada por pruebas falsas o testimonios comprados, sino de la justicia que viene de un lugar donde nada se oculta. Esta historia psicografiada muestra que, para el espíritu, la verdad no solo se revela, se vive. Don Ernesto me explicó que la narrativa del más allá siempre camina junto con el equilibrio universal. Mateo, me dijo, no busques venganza, busca restauración. Sus palabras resonaron en mí como un mandamiento. La vida después de la muerte me mostraba que el amor y la traición, aunque opuestos, forman parte de un mismo hilo que conduce al alma a las lecciones que necesita aprender. Aún así, confieso que, en ese momento, el deseo de ver a Isabela y Ricardo expuestos era fuerte. Los veía vivir con normalidad, como si nada hubiera pasado, mientras mi madre lloraba todas las noches. Este relato espiritual nació también de esa inquietud, de entender cómo el plano espiritual actúa para que la verdad alcance los corazones, incluso cuando todo parece perdido. Don Ernesto me llevó a un lugar que llamó Salón de las Decisiones. Allí, espíritus se reunían para orientar a los recién llegados sobre cómo podían actuar para ayudar a los vivos sin violar las leyes divinas. Fue allí donde comprendí que mi historia espiritual impactante podía convertirse en puente, no solo para exponer la verdad, sino para fortalecer a mi madre y abrir los caminos para que la justicia humana se moviera. A partir de ese día, dejé de ser solo una víctima, me convertí en un mensajero. Y este llamado a la justicia divina se transformó en mi misión: no permitir que la historia de traición que me arrebató la vida permaneciera oculta. Porque en el mundo espiritual, la verdad es como el agua. Siempre encuentra una forma de salir a la superficie. Cuando acepté que mi misión en el mundo espiritual era llevar la verdad a los vivos, nació en mí la urgencia de comunicarme con ellos. La primera persona a la que intenté alcanzar fue mi madre, María Teresa. Aquella noche, me acerqué a su cama y susurré su nombre, pero mi voz no superó la barrera invisible que separa a los mundos. Esta historia psicografiada guarda el recuerdo de cada esfuerzo que hice para romper ese silencio. Intenté mover pequeños objetos, un rosario sobre la mesa, una fotografía nuestra en la pared. Algunas veces lo logré, pero ella solo lo atribuía al viento o al azar. La narrativa del más allá me enseñó que, para el espíritu, la paciencia es tan necesaria como la voluntad. Cada intento frustrado de contacto se transformaba en lección sobre cómo la mediumnidad es un puente que solo se abre en el momento justo. También intenté acercarme a Isabela, no para perdonarla en ese momento, sino para que sintiera mi presencia y recordara lo que había hecho. Dejé que el frío invadiera la habitación donde dormía, apagué las luces, hice crujir la madera. Ella despertaba asustada, miraba a su alrededor, pero pronto se convencía de que era solo imaginación. La vida después de la muerte me mostró que no todos están preparados para enfrentar la verdad cuando se aproxima. A la tercera semana, comencé a visitar a amigos cercanos. Uno de ellos, Santiago, soñó conmigo. En el sueño, lo miraba fijamente y señalaba un sobre. Al día siguiente, encontró una carta antigua que yo había escrito hablando sobre mis sospechas hacia Ricardo. Este relato espiritual muestra cómo el espíritu encuentra caminos sutiles para sembrar pistas en el mundo material. Con el tiempo, entendí que necesitaba a alguien capaz de escucharme de manera clara y consciente. La historia de traición que me arrebató la vida no podía revelarse solo a través de señales dispersas. Era necesario encontrar un corazón y una mente abiertos a la mediumnidad, alguien que aceptara ser el canal por el cual mi historia espiritual impactante llegaría al mundo. Mi búsqueda de un canal para transmitir mi verdad terminó cuando encontré a Lucía Morales. Ella vivía en Bogotá y era conocida por su sensibilidad espiritual y por su mediumnidad responsable. Desde el mundo espiritual, percibí que su corazón estaba libre de ambición y que su deseo era ayudar. Esta historia psicografiada tomó un nuevo rumbo en ese instante, pues comprendí que había encontrado el puente que uniría mi voz con el mundo de los vivos.
El primer contacto ocurrió en una tarde silenciosa. Lucía estaba sentada ante una mesa sencilla, con un cuaderno y un lápiz. Mientras oraba, me acerqué y toqué levemente su mano. Ella se estremeció y, sin abrir los ojos, comenzó a escribir. Surgían palabras sueltas: Mateo, verdad, traición. En la narrativa del más allá, ese momento es como el nacimiento de una nueva esperanza. Ella no me conocía, pero describió mi apariencia a un amigo cercano que estaba presente. El hombre, asustado, reconoció mi historia y confirmó detalles de mi vida. La vida después de la muerte me permitió sentir la emoción de ser escuchado, finalmente, por alguien que podía comprender. Ya no era un eco perdido en la oscuridad. Mi voz tomaba forma y dirección. Lucía lloró mientras escribía. Sus lágrimas no eran de miedo, sino de compasión. Dijo que sentía mi dolor como si fuera suyo y prometió que haría todo lo posible por transmitir mi mensaje. Este relato espiritual muestra cómo la conexión entre médium y espíritu puede ser tan profunda que ambos pasan a compartir la misma misión. Aquel día comprendí que mi historia espiritual impactante finalmente encontraría el camino correcto. Ya no estaba solo en la lucha por revelar la historia de traición que me arrebató la vida. Lucía sería mi voz, mis manos y mi presencia en el mundo físico, y, a través de ella, la verdad comenzaría a expandirse. El primer mensaje que Lucía transmitió por medio de la mediumnidad no fue solo una advertencia, fue una revelación que cambiaría el rumbo de todo. Le pedí que escribiera con detalle lo que yo veía desde el mundo espiritual: nombres, fechas, lugares e incluso números de cuenta. Esta historia psicografiada adquiría, en ese instante, un peso casi palpable, porque dejaba de ser solo un relato espiritual para convertirse también en una prueba contra quienes me traicionaron. Describí el apartamento secreto donde Isabela y Ricardo se reunían, el color de las cortinas, el olor a tabaco impregnado en las paredes. La narrativa del más allá me permitía ofrecer detalles tan precisos que sería imposible considerarlos coincidencia. Lucía, concentrada, escribía todo sin comprender del todo, pero sentía que llevaba algo urgente y verdadero. Al final de la sesión, leyó las notas en voz alta para un amigo de confianza, que quedó atónito. Conocía parte de esa historia de traición, pero nunca imaginó que pudiera existir tal claridad. Decidieron llevar la información a un detective privado con la esperanza de que pudiera verificarse. La vida después de la muerte estaba, al fin, abriendo camino para la justicia terrenal. Mientras la investigación comenzaba, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Era como ver una semilla ser plantada y esperar que germinara, incluso en suelo hostil. Este relato espiritual ya no era solo para consolar a mi madre. Ahora podía derribar el muro de mentiras construido por Isabela y Ricardo. En ese momento, comprendí que mi historia espiritual impactante ya no me pertenecía solo a mí. Cada palabra transmitida por Lucía era un paso hacia la verdad, y cada paso estaba guiado no por la venganza, sino por el deseo de que la luz reemplazara las sombras que habían marcado mis últimos días en la tierra. El trabajo silencioso de Lucía y del detective comenzó a dar frutos. Cada detalle que yo había transmitido mediante la mediumnidad se confirmaba: registros bancarios sospechosos, testigos que recordaban haber visto juntos a Isabela y Ricardo, documentos adulterados. Esta historia psicografiada, que comenzó como un simple relato espiritual, se convertía ahora en una base sólida para exponer la historia de traición que me arrebató la vida. Vi, desde el mundo espiritual, cuando la policía llamó a la puerta del apartamento donde ellos se encontraban. Las expresiones de sorpresa y miedo fueron un retrato perfecto de cómo la mentira se disuelve ante la verdad. La narrativa del más allá me mostró que, cuando la justicia divina decide actuar, encuentra caminos para manifestarse también en el plano terrenal. El interrogatorio fue largo. Ricardo intentó negarlo todo, pero las pruebas eran incontestables.
transferencias a cuentas en el extranjero, audios recuperados de conversaciones comprometedoras e incluso la compra del veneno que acabó con mi vida. Isabela, presionada, terminó confesando, no por arrepentimiento, sino porque ya no tenía salida. La vida después de la muerte me permitió presenciar cada momento con la certeza de que mi voz había sido escuchada. Mi madre recibió la noticia de la detención con una mezcla de dolor y alivio. Por fin sabía la verdad, aunque ésta viniera acompañada de la herida de descubrir cuánto había sido engañado. Este relato espiritual no trata solo de justicia, sino de cómo la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. Al verlos ser llevados, comprendí que mi historia espiritual impactante había cerrado un ciclo. La justicia de los hombres se estaba cumpliendo, pero la justicia divina, esa, ya se había cumplido en el momento en que la verdad salió a la luz. Y entonces pude dar el siguiente paso en mi viaje por el mundo espiritual. El día en que mi madre supo toda la verdad fue, para mí, uno de los más difíciles de presenciar desde el mundo espiritual. María Teresa estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café entre las manos, cuando el detective y Lucía llegaron para contárselo. Esta historia psicografiada guarda, en ese momento, una mezcla de alivio y dolor, pues aunque la mentira había terminado, el peso de la revelación era inmenso. Hablaban despacio, con cuidado, revelando cómo la historia de traición había sido planeada por Isabela y Ricardo. Mi madre escuchaba en silencio, pero sus manos temblaban levemente. La narrativa del más allá me permitió sentir el torbellino de emociones dentro de ella: indignación, tristeza profunda y que al mismo tiempo gratitud por conocer finalmente la verdad. Era como si cada palabra fuera una cuchilla, pero también un remedio. Cuando mencionaron la mediumnidad de Lucía, mi madre la miró con un respeto silencioso. Vi en su mirada la comprensión de que el amor que nos unía había encontrado un camino para hablar, incluso después de la muerte. La vida después de la muerte se convertía, allí, en una certeza para ella, ya no una posibilidad lejana. Lloró, pero no de desesperación. Sus lágrimas eran distintas, eran de liberación. Este relato espiritual muestra cómo la verdad, aunque dolorosa, es capaz de limpiar las heridas más profundas. Al final, mi madre tomó las manos de Lucía y le dio las gracias, diciendo que ahora podía rezar en paz, sabiendo exactamente lo que había ocurrido. Para mí, en el mundo espiritual, aquel fue el momento en que sentí que mi historia espiritual impactante había cumplido uno de sus principales propósitos: llevar luz al corazón de mi madre. Ya no importaba lo que Isabela o Ricardo pudieran sufrir, lo esencial era que el amor entre madre e hijo permanecía intacto, atravesando la vida y la muerte. Después de que la verdad fue revelada y mi madre pudo encontrar algo de paz, comprendí que aún había algo que me retenía en el mundo espiritual: el rencor. Llevaba dentro el peso de la historia de traición como una cadena que me impedía avanzar. Esta historia psicografiada llega aquí a un punto decisivo, el momento en que tuve que elegir entre permanecer atado al odio o liberarme mediante el perdón. Don Ernesto me llevó a un lugar de luz suave, donde el silencio no era vacío, sino lleno de presencia. Mateo, me dijo, el amor y la traición son maestros distintos, pero ambos tienen lecciones que dar. La narrativa del más allá me mostró que el perdón no es olvidar ni justificar el mal, sino liberar el alma del veneno que lleva dentro. Comencé a repasar mentalmente cada momento, desde el día en que conocí a Isabela hasta el instante fatal. La vida después de la muerte me permitía ver no solo las acciones, sino las motivaciones detrás de ellas. Vi la ambición de Ricardo, el miedo y la vanidad de Isabela, y entendí que ambos eran prisioneros de sus propias sombras mucho antes de herirme. Fue un proceso doloroso, como arrancar una espina clavada en el corazón. Este relato espiritual revela que, en el mundo espiritual, el rencor es un peso real, casi físico, que impide al espíritu ascender a planos más elevados. Y yo sabía que,
Para seguir adelante, debía soltar esa carga. Cuando finalmente me dije y les dije que los perdonaba, sentí una nueva ligereza, como si cadenas invisibles se rompieran. Mi historia espiritual impactante ya no trataba sobre el dolor de haber sido asesinado por quienes amaba, sino sobre la victoria de no permitir que el odio fuera mi último legado. Al liberarme del rencor, el mundo espiritual empezó a mostrarme algo nuevo, visiones del futuro. No eran sueños ni imaginaciones, sino escenas nítidas, como ventanas abiertas hacia lo que vendría. Esta historia psicografiada guarda aquí un momento de esperanza, pues comprendí que mi viaje no se trataba solo del pasado y de la historia de traición, sino también de lo que aún podía ser sanado. Vi a mi madre, María Teresa, rodeada de otras mujeres que habían perdido hijos a causa de la violencia y la injusticia. Hablaba con firmeza y compasión, usando su propio dolor como puente para consolar. La narrativa del más allá me mostró que su vida, aún marcada por la pérdida, se convertiría en una fuente de luz para muchos. Era como si el amor que nos unía hubiera encontrado nuevas formas de florecer. Wade, también entendí que Lucía, la medium, seguiría siendo un canal no solo para mí, sino para muchos otros espíritus. La vida después de la muerte me reveló que su don era una misión que se expandiría, tocando personas en lugares que ella ni imaginaba, y yo seríamos de alguna forma uno de sus protectores invisibles. Vi además que la verdad sobre mi muerte seguiría inspirando cambios. Algunas personas que conocieron mi historia espiritual impactante comenzarían a valorar más las señales del espíritu, a cuidar de sus relaciones y a no ignorar la voz de la intuición. Este relato espiritual, entonces, no sería solo un recuerdo, sería un faro. Esas visiones del futuro trajeron paz a mi corazón espiritual. Comprendí que incluso después de la historia de traición que viví, había un propósito mayor, y que, mientras mi madre y Lucía continuaran difundiendo la luz de esa verdad, mi presencia seguiría viva entre ellas, guiando y protegiendo cada paso. En el silencio sereno del mundo espiritual, don Ernesto me dijo que había alguien esperándome. Caminamos por un sendero de luz dorada que parecía extenderse hasta el infinito y, a medida que avanzábamos, comencé a sentir un calor familiar. Esta historia psicografiada guarda aquí uno de los momentos más conmovedores de mi viaje, el reencuentro con mi padre, que había partido años antes. Apareció ante mí como lo recordaba, pero más joven, con los ojos brillantes y una sonrisa abierta. Sin palabras, me abrazó y en ese gesto sentí que todas las heridas de la historia de traición que viví comenzaban a cicatrizar. La narrativa del más allá me mostró que los lazos de sangre y amor no solo sobreviven a la muerte, sino que se fortalecen en el reencuentro. Conversamos largamente. Me contó que había seguido mi vida, incluso sin que yo lo supiera, y que muchas veces intentó inspirarme en decisiones importantes. La vida después de la muerte me permitía ahora comprender señales que antes ignoré, coincidencias, intuiciones y sueños que eran, en realidad, su manera de cuidarme. Mi padre también habló sobre el valor del perdón, reforzando que mi liberación del rencor era esencial para que pudiera avanzar. Este relato espiritual registra cómo sus palabras fueron un bálsamo, disipando los últimos vestigios de dolor que aún llevaba. Sentía que, con él a mi lado, estaba más fuerte para seguir. Al despedirnos, prometió que volveríamos a encontrarnos en momentos importantes de mi evolución. Mi historia espiritual impactante adquiría así un nuevo sentido. No era solo sobre la muerte y la justicia, sino también sobre reencuentros que prueban que el amor es eterno y que la separación es solo temporal. Después del reencuentro con mi padre, comprendí que mi camino en el mundo espiritual no sería solo de contemplación. Había un propósito claro ante mí: permanecer cerca de quienes aún caminaban en la tierra y necesitaban amparo. Esta historia psicografiada revela el momento en que acepté, con plena conciencia, la misión que me fue confiada. Mi primera promesa fue proteger a mi madre,
María Teresa. La narrativa del más allá me mostró que su dolor podía transformarse en fuerza, pero que necesitaría sentir mi presencia en momentos decisivos. Estaría a su lado en cada oración, en cada lágrima y hasta en los instantes de silencio, cuando el corazón habla más alto que las palabras. La segunda parte de la misión era acompañar a Lucía, la médium que fue mi canal hacia el mundo de los vivos. La vida después de la muerte me permitió entender que su don atraía no solo espíritus de luz, sino también a aquellos perdidos en la oscuridad. Me convertiría en un guardián discreto, ayudándola a discernir entre mensajes verdaderos y engañosos, para que siguiera transmitiendo relatos espirituales auténticos. Esa historia de traición que me quitó la vida, ahora se transformaba en combustible para mi misión. En lugar de consumirme con el recuerdo del dolor, la usaría como advertencia para otros, inspirándolos a no ignorar su intuición y a valorar las señales sutiles que provienen del espíritu. Esta historia espiritual impactante pasaría a ser una herramienta de prevención, no solo de consuelo. Aceptar esta misión fue como encender una nueva llama dentro de mí. Sabía que no podía cambiar lo que ocurrió, pero sí transformar su significado. Y así, con la bendición de mi padre y la guía de don Ernesto, comencé a caminar con propósito, uniendo el mundo físico y el espiritual en cada paso. Aún con mi misión ya aceptada, sentí que había algo pendiente. Mi madre necesitaba una señal clara, un gesto que confirmara que yo aún estaba con ella. Esta historia psicografiada guarda uno de los momentos más emotivos de mi viaje, mi último adiós visible. Sabía que no podía permanecer atado al mundo físico para siempre, pero también que partir sin despedirme de forma tangible dejaría una sombra en su corazón. Elegí una noche tranquila, cuando la casa estaba sumida en el silencio. Ella se había quedado dormida en el sillón sosteniendo el rosario, como hacía desde mi partida. La narrativa del más allá me permitió concentrar mi energía hasta lograr mover la vela encendida en el altar y hacer que su llama danzara suavemente, iluminando la foto que teníamos juntos. Mi madre despertó, miró fijamente y murmuró mi nombre con la voz entrecortada. Me acerqué y toqué suavemente su mano. Aunque mis dedos no tenían materia, ella se estremeció, como si hubiera sentido un calor familiar. La vida después de la muerte me mostró que el amor crea puentes indestructibles y que, en raros momentos, esos puentes permiten que dos mundos se toquen. Este relato espiritual es la prueba viva de que tales encuentros no son imaginación. Lloró, pero eran lágrimas diferentes, no de dolor absoluto, sino de certeza. Susurró que sabía que yo estaba bien y que algún día nos reencontraríamos. En ese instante sentí que todo el esfuerzo por revelar la historia de traición y proteger a mi madre había valido la pena. La historia espiritual impactante que vivía ahora se cerraba con un lazo de amor y esperanza. Al alejarme, dejé en el aire un perfume de flores blancas, el mismo que ella usaba en los días de fiesta cuando yo era niño. Fue mi último adiós tangible, un regalo para que nunca dudara de mi presencia. Y así me liberé para seguir mi camino, sabiendo que el amor que nos une jamás será roto, ni siquiera por la muerte. Cuando me alejé de la casa de mi madre aquella noche, sentí que algo en mí se transformaba. El dolor, que antes era el peso de la historia de traición, ahora se disolvía en una serenidad profunda. Esta historia psicografiada llega a su último capítulo mostrando que la vida después de la muerte no es un final, sino un nuevo amanecer. Un renacer en el que el espíritu encuentra sentido incluso después de haber atravesado la oscuridad. En el horizonte espiritual vi colores que jamás había visto en vida. Dorados tan vivos como el sol naciente, azules tan profundos como el silencio. La narrativa del más allá me mostró que cada alma, al concluir su ciclo de aprendizaje, es conducida a lugares donde la paz es más que un estado, es un hogar. Yo estaba a punto de cruzar ese umbral. Pensé en mi madre, en Lucía, en don Ernesto y en mi padre.
Cada uno había sido parte de esta historia espiritual impactante, ayudándome a transformar mi muerte en un legado. La vida después de la muerte no me separaba de ellos, solo cambiaba la forma en que estaríamos conectados, y eso me daba valor para seguir. Comprendí que mi misión en la tierra no había sido en vano. Este relato espiritual, que comenzó con dolor y confusión, se convertía ahora en un testimonio de que el amor es más fuerte que cualquier injusticia, y que, incluso frente a la traición más amarga, la luz encuentra la manera de nacer. Al cruzar la última frontera, sentí que no me estaba yendo, solo cambiando de lugar. Mi nuevo amanecer no era una despedida, sino un hasta pronto para todos los que aún me aman. Porque el espíritu, cuando es guiado por el amor, nunca se pierde. Solo sigue viajando, llevando consigo cada historia, cada lección y cada vínculo que jamás será borrado. Ahora que has escuchado cada página de esta historia psicografiada, dime, ¿cuántas veces has ignorado esa voz silenciosa que intenta avisarte que algo no está bien? ¿Cuántas veces has confundido gestos con amor y palabras con verdad? Este relato espiritual no fue contado para sembrar miedo, sino para despertar tu mirada hacia las señales, aquellas que vienen del mundo físico y, a veces, del propio mundo espiritual. La vida después de la muerte me enseñó que la traición puede destruir un cuerpo, pero nunca un espíritu. El amor que guardo por mi madre, por Lucía y por todos los que me ayudaron a sacar la verdad a la luz, es la prueba de que ninguna oscuridad es eterna. Y quizá, al escuchar mi historia espiritual impactante, empieces a notar que también hay presencias silenciosas a tu lado, cuidando de ti. Piensa, si hoy fuera tu último día, ¿quién estaría realmente a tu lado? ¿Quién lloraría por amor y quién callaría por indiferencia? Esas respuestas dicen más sobre tu vida de lo que imaginas. La narrativa del más allá que has escuchado aquí es una invitación a vivir con más conciencia, sin permitir que la ceguera emocional te cueste lo que es más valioso. Dale me gusta y suscríbete para que más personas conozcan historias como esta, que unen el mundo físico y el espiritual. Comenta abajo y comparte este video con alguien especial que necesite escuchar estas palabras. Si aún estás aquí conmigo, comenta "La verdad libera" para saber que llegaste hasta el final de este viaje. Y recuerda, cada día es un regalo, y cada encuentro es una oportunidad para elegir el amor verdadero. Cuida de tu alma, porque la eternidad comienza en el instante en que cerramos los ojos, y descubrimos que en realidad nunca se cierran.